Lo mandamos a la doctora Dani, pues porque me dijeron que no estaba, pero a él sí. Listo. Todo esto. Buenas tardes a todos, yo soy María Camila Rojas, residente de Medicina Interna de la UPB, y el día de hoy vamos a hablar de un caso clínico de infectología. Entonces tenemos un paciente masculino de 37 años que reside en Girardota, en unión libre, tiene 4 hijos y es cesante. Como antecedentes patológicos relevantes, el paciente tiene un diagnóstico de proteinosis alveolar Paz positiva, por lo cual requirió un trasplante pulmonar ortotópico el 25 de septiembre de este año. Durante la hospitalización pues, secundaria al trasplante, presentó un síndrome de reperfusión del pulmón derecho y una alteración pues como el sistema nervioso central, que en ese momento se catalogó como un PRES asociado a ciclosporina. En ese momento le hicieron una resonancia cerebral que reportaba infartos bioccipitales y en los territorios limítrofes que requirió manejo médico. Él mejoró pues como de este episodio y se dio egreso sin ninguna secuela pues neurológica. Además tiene antecedente de TB pulmonar tratada a la cual se le confirmó curación y un herpes simple mucocutáneo genital y oral que también fue tratado previamente. En cuanto a los antecedentes farmacológicos, el paciente en este momento estaba recibiendo prednisolona 50 al día y tacrolimus XR 15 miligramos al día y como profilaxis recibía anfotericina B desoxicolato 100 miligramos nebulizada cada 48 horas, trimethoprim interdiaria y valganciclovir. Entonces el paciente consultó el 22 de octubre, o sea, aproximadamente un mes después del trasplante pulmonar a la clínica Cardiovid por un cuadro de una convulsión tónico-clónica generalizada. Ingresó al servicio de urgencias con un reporte de mordedura lateral de la lengua sin relajación de esfínteres y en un estado posictal. El paciente y la familia referían que era el primer episodio convulsivo que le había presentado en la vida, por lo cual se le realizó un ataque de cráneo que reportaba una área de hipodensidad frontal izquierda y edema. Fue valorado ese mismo día por neurología, quienes indicaron levetiracetam, pues iniciar manejo con levetiracetam y solicitaron una resonancia magnética cerebral contrastada y un electroencefalograma. Hasta ese momento se consideró pues no pertinente la punción lumbar. Ese mismo día fue valorado por infectología, quienes consideraban que teniendo en cuenta pues el antecedente de inmunosupresión secundaria al trasplante que estaba recibiendo el paciente, se debían considerar causas de convulsiones sintomáticas como infecciones y en este paciente propiamente causas como toxoplasma, nocardia, salmonela y menos probable algunos oportunistas como Fusarium, criptococo y Chagas. Entonces iniciaron trimethoprim a dosis de tratamiento para infección del sistema nervioso central, iniciaron meropenem y linezolid y solicitaron todos los estudios microbiológicos para esos microorganismos pues que les estoy mencionando ahí. Entonces, primero quiero hablar un poquito del primer episodio convulsivo. Recordemos que la historia clínica pues va a ser el pilar fundamental en estos pacientes. Preguntar al acompañante o pues al paciente si está en condiciones de responder cosas asociadas previas y posteriores al momento del evento convulsivo. Entonces, preguntar, por ejemplo, emociones fuertes previas al evento que puede relacionarse, por ejemplo, con convulsiones psicógenas no epilépticas. Si el episodio se presentó durante el sueño, que pueda sugerir trastornos del despertar. Factores posictales o características posictales, como por ejemplo la mordedura de la lengua, como la de nuestro paciente, si la pérdida del conocimiento fue más de 5 minutos y algunas de estas características que nos pueden indicar causas secundarias. Siempre en el primer episodio convulsivo, importante priorizar la imagen y el electroencefalograma, siendo la videotelemetría el gold estándar para el diagnóstico. Entonces, después de una anamnesis detallada, solicitar la neuroimagen y el electroencefalograma,
Podemos clasificar las crisis del primer episodio convulsivo como crisis convulsiva epiléptica, convulsiones sintomáticas agudas o diagnósticos diferenciales en los que entran síncope, las crisis psicógenas o los trastornos del despertar. Cuando hablamos de convulsiones sintomáticas agudas, previamente las conocíamos como convulsiones provocadas, son aquellas que se presentan con una, pues en relación a algún insulto cerebral que principalmente es o trauma o eventos cerebrovasculares o infecciones. En una corte de 714 pacientes que presentaron encefalitis, el 19% de estos pacientes debutaron únicamente con convulsiones en ausencia de picos febriles. Y es por eso que en estos pacientes donde se sospecha que las convulsiones sintomáticas sean secundarias a infecciones con compromiso en el sistema nervioso central, el estudio del líquido cefalorraquídeo va a ser mandatorio posterior, obviamente, a hacer la neuroimagen y descartar pues como riesgos de herniación. Y tener en cuenta que en estos pacientes no siempre van a presentar síntomas sistémicos y que hasta el 30% pueden presentarse afebriles. Entonces, volviendo al caso, después de haber enfocado pues el primer episodio convulsivo, estos fueron los hallazgos, los resultados microbiológicos de lo que le habían solicitado el servicio de infectología. Teníamos unos hemocultivos negativos, un galactomanán en suero positivo, toxoplasma, serología para hongos, PCR de micobacteria, tuberculosis en orina negativos, PCR para Chagas, antígeno de criptococo y antígeno de histoplasma séricos negativos. Y se solicitó y se realizó la resonancia magnética cerebral contrastada, que reportaba una lesión focal intraaxial parietal izquierda. Y en esta parte quiero que prestemos atención porque más adelante va a ser relevante esta descripción, con contornos mal definidos, con múltiples imágenes micronodulares confluentes, con una restricción de la difusión parcial de carácter periférico, tenía un centro necrótico y algunas microhemorragias internas y un edema vasogénico circundante importante que afectaba el esplenio calloso. La conclusión de la imagen fue una lesión focal parietal izquierda en donde no era posible discernir de manera clara entre un proceso infeccioso o un proceso neoplásico y ellos sugerían realizar una resonancia con espectroscopia complementaria en un resonador de 3 teslas. Entonces, posterior a estos resultados, se le solicitó valoración al servicio de neurocirugía, quienes consideraban que la imagen, pues, el hallazgo, perdón, en la imagen no tenía indicación quirúrgica emergente y que se podía continuar con manejo antibiótico y esteroide y un seguimiento imagenológico en un mes. Como hasta este momento el único hallazgo microbiológico positivo que teníamos era el galactomanán, se decidió iniciar voriconazol el 26 de octubre y 2 días después solicitaron niveles de tacrolimus que salieron en 26. Esto es importante porque después de 5 días de haber iniciado el voriconazol, el paciente presenta un deterioro neurológico que no había presentado pues durante la hospitalización. Se torna bradipsíquico con inestabilidad para la marcha. Inicialmente se pensó que era secundario pues al edema vasogénico que estaba causando la lesión y se inició dexametasona sin mejoría del estado neurológico. Al día siguiente se solicitan los niveles de tacrolimus que salieron en 60 y se redujo la dosis a 10 miligramos al día. Esto porque es importante, porque en ese momento se estableció pues que probablemente estos aumentos en los niveles de tacrolimus estaban siendo secundarios al inicio de voriconazol previamente. Entonces, cuando tenemos pacientes con masas intracraneales, el enfoque pues inicial va a ser como la anamnesis y la imagen que tengamos pues disponible en ese momento. Entonces, siempre comenzar si los síntomas, cómo fue el curso clínico de los síntomas, si fue agudo o rápido, si fue más bien subagudo o crónico. En cuanto a la ubicación de la lesión, es importante esclarecer si es intra o extraaxial, si tiene efectos secundarios como por ejemplo volumen de masa, edema o que tenga signos sugestivos de herniación. El realce en las resonancias es muy importante porque esto nos puede dar como una luz de la etiología. Los realces se pueden describir como sólidos, realce en anillo, en los bordes o no tener realce.
Y en cuanto al contenido, la presencia de hemorragia o coágulos, perdón, dentro de la lesión cerebral. Ahorita tenemos disponible la espectroscopia por resonancia magnética que nos va a detectar los metabolitos presentes en la lesión y esto nos va a ayudar a discernir entre si es un tejido tumoral lo que estamos observando o es un tejido no tumoral. Y también las imágenes por difusión, dependiendo de la etiología de la masa, nos puede pues brindar como información importante a la hora de hacer el abordaje. Entonces, el absceso cerebral es una infección que es potencialmente mortal y se va a definir como un área encapsulada de pus dentro del parénquima cerebral. En esta tablita nos resumen algunos factores de riesgo en cuanto a la microbiología de los abscesos cerebrales y aquí les resalté en los pacientes trasplantados cuáles son esos principales gérmenes que se van a ver asociados. Entonces, dentro de los hongos tenemos Aspergillus Cándida, mucorales, tenemos enterobacterias como E. coli, Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Proteus y Salmonella, tenemos también nocardia, Toxoplasma y como Mycobacterium tuberculosis. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro paciente es un paciente trasplantado con una imagen, con una lesión ocupante de espacio parietal izquierda, y hasta ahora los únicos hallazgos que teníamos en la imagen que nos sugirieran una etiología infecciosa era el realce principalmente. Entonces decidí basar los diagnósticos diferenciales según los gérmenes pues, que nos mencionan en esta tabla. En primer lugar, tenemos el tuberculoma, el compromiso del sistema nervioso central en los pacientes con TB extrapulmonar ocurre entre el 15 y hasta el 20%. Se puede presentar como meningitis tuberculosa, tuberculoma o aracnoiditis tuberculosa espinal, siendo el tuberculoma un conglomerado de focos de necrosis caseosa que están rodeados por parénquima cerebral formado de masas avasculares. Los síntomas en pacientes con tuberculoma son muy inespecíficos, pues los síntomas neurológicos suelen presentarse con cefalea, convulsiones, hemiplegia o signos de hipertensión endocraniana y la mayoría los síntomas sistémicos van a estar ausentes. En cuanto a la aproximación diagnóstica del tuberculoma, las lesiones suelen ser centrales. La TAC no nos va a ayudar a diferenciar tanto pues si se trata de una causa infecciosa o no, pero sí nos puede dar información respecto al edema cerebral, al riesgo de herniación y también nos puede servir como seguimiento una vez se inicie la terapia médica. Por otro lado, la resonancia cerebral y la difusión, las características pues de la imagen van a depender del momento de la etapa pues infecciosa en la que se encuentre el paciente. Cuando el paciente tiene un tuberculoma que aún no se ha clasificado, el real se suele ser homogéneo o nodular y no va a tener difusión, a diferencia de cuando ya los granulomas están clasificados cuando tienen un centro sólido, el realce va a ser en anillo y la difusión va a ser restringida, mientras que cuando ya están clasificados, pero el centro es líquido, también va a tener un realce en anillo, pero la difusión va a estar elevada. Y cuando se le hace espectroscopia de resonancia a estos pacientes, suelen tener picos en lípidos y en aminoácidos, y eso es lo que principalmente nos sugiere una etiología por micobacterias. En cuanto a los estudios microbiológicos, en estos pacientes se puede considerar la realización de punción lumbar y solicitar cultivo y PCR para tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo. Pero realmente el gold estándar y el diagnóstico se debería hacer es por histopatología y cultivo pues, tomados de una biopsia de la lesión. Por lo general, el tratamiento en estos pacientes suele ser conservador y es eficaz. La escisión pues, quirúrgica va a estar reservada para pacientes que tengan signos de hipertensión endocraniana o compresión del tallo. Y lo que recomiendan es evitar la intervención quirúrgica temprana porque esto se ha asociado con un aumento de presentación de meningitis graves en estos pacientes. Por otro lado, tenemos la nocardia. Recordemos que tiene gran tropismo por el cerebro
Por lo general se considera un patógeno oportunista y en el contexto de pacientes con trasplante de órgano sólido se describen las infecciones entre el primer mes y los 6 meses después del trasplante. Por lo general son infecciones que se adquieren por inhalación y en el sistema nervioso central se han descrito vías tanto hematógenas como inoculación directa por trauma. Dentro de las infecciones por nocardia, en sistema nervioso central tenemos un espectro amplio. Los pacientes pueden presentar desde una infiltración cerebral difusa, meningitis, infección de la médula espinal o abscesos cerebrales. Al igual que en el tuberculoma, los síntomas del sistema nervioso central son muy inespecíficos. Los pacientes presentan cefalea, déficit focal, pueden presentar alteración del estado de conciencia, convulsiones y ataxias. Y los síntomas sistémicos también suelen estar ausentes. Entonces, cuando estamos frente a una sospecha de nocardia cerebral, el diagnóstico principalmente va a ser por imagen y microbiológico. En cuanto a la resonancia magnética cerebral, las lesiones por nocardia suelen tener un realce en anillo, pueden ser multiloculadas con hiperrealce y en diferentes textos describen que por lo general estas lesiones son frontales cuando sobre todo el mecanismo de infección ha sido por inoculación a través pues como de los senos paranasales, es decir, a través de inhalación. El gol estándar siempre va a ser cultivo a través de la biopsia de la lesión. Y el tratamiento antibiótico se recomienda que sea dirigido y en estos pacientes casi siempre van a terminar en escisión quirúrgica, a diferencia pues del tuberculoma. En cuanto a la toxoplasmosis cerebral, afecta entre un tercio de los pacientes inmunosuprimidos a nivel mundial, principalmente pacientes con VIH y trasplante de órgano sólido. En los pacientes con trasplante de órgano sólido se ha descrito que entre el 0,36 a 1% de los receptores pueden presentar abscesos cerebrales por toxoplasmosis. Muchos de estos casos son derivados del donante cuando el donante tiene anticuerpos positivos para toxoplasma y pues en un receptor que es negativo al momento de iniciar la terapia inmunosupresora, la, los anticuerpos pues como del órgano trasplantado generan pues como la infección en el receptor. Se puede presentar como uno o más abscesos cerebrales, pero también se han descrito encefalitis difusas o ventriculitis. Al igual que en los anteriores, los síntomas neurológicos son inespecíficos y solo con la clínica no nos van a dar pues como una luz de si esta puede ser la etiología o no. Es por eso que el diagnóstico será principalmente por estudios microbiológicos e imágenes. En cuanto a los hallazgos de la resonancia magnética cerebral en pacientes con toxoplasmosis, suelen describir lesiones redondeadas que pueden ser isodensas o hiperdensas. Se presentan principalmente en la unión hemisférica gris y blanca, pero también pueden presentarse en sustancia blanca profunda o en los ganglios basales. El patrón suele ser anular, pero también puede ser nodular u homogéneo. Y la difusión tiende a ser mayor el realce en el centro. Como podemos ver, estos hallazgos son muy heterogéneos. Hay unos signos característicos en la resonancia de toxoplasmosis que se han descrito como el signo de Diana concéntrico, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda, en la imagen A, o el signo de Diana excéntrico, que lo podemos ver en la imagen B. Siendo esto, pues no patognomónico, pero sí muy sugestivo de infección por toxoplasmosis. En cuanto a los estudios microbiológicos, tenemos la PCR por toxoplasma en líquido cefalorraquídeo, es sensible pero poco específica. Idealmente el diagnóstico debería hacerse a través de biopsia y ser pues histopatológico. Lo que encontré pues como en la literatura es que como esto es tan invasivo, pues tener que tomar una biopsia de la lesión en el sistema nervioso central, lo que hacen es iniciar pues cuando hay una alta sospecha, iniciar el tratamiento y hacer controles imagenológicos a los entre 10 y 14 días y ver si hay alguna mejoría. En caso pues de que no responda al tratamiento, los pacientes sí o sí deben ser llevados a biopsia. En cuanto a las infecciones fúngicas en los pacientes trasplantados, tenemos que en el periodo intermedio, que va a ser entre el primer mes y los 6 meses, las infecciones
Principalmente aisladas son Cándida, Aspergillus y otros hongos filamentosos. En el contexto de pacientes propiamente con trasplante pulmonar, la prevalencia de aspergilosis es alrededor, pues cuando es invasiva, es alrededor del 8,4%, con una mortalidad hasta del 55%. Este es un estudio que se publicó hace aproximadamente un mes. Es una cohorte retrospectiva que se hizo en Mayo Clinic en Arizona, Minnesota y Florida y reclutó información desde el 2000 hasta el 2021. Se obtuvieron 39 pacientes diagnosticados con absceso cerebral posterior a un trasplante de órgano sólido. Y el objetivo pues que ellos tenían con esta revisión era actualizar la etiología, los factores de riesgo, las manifestaciones, el manejo y los resultados de los pacientes con trasplante de órgano sólido y absceso cerebral. De esos 39 pacientes, se encontró que 24, la etiología del absceso cerebral fue nocardia y en 12 fueron hongos. 10 de esos fueron aspergillus y 2 de esos fueron otros hongos. El tiempo de diagnóstico para estas dos etiologías, la mediana para el diagnóstico de nocardia fue 664 días y en los abscesos cerebrales fúngicos, el 83% se presentaron en el primer año post-trasplante y el 17% se presentaron después de ese primer año. De esta revisión me gustó pues que incluyeron pacientes hispanos, pues latinos. Sin embargo, solamente dos de los pacientes que presentaron abscesos cerebrales fueron trasplantados pulmonares. La gran mayoría fueron trasplantados renales. Pero de esta tabla quería que pues viéramos la mortalidad en cada uno de esos pacientes. La mortalidad para nocardia fue del 70,8%, perdón, y la mortalidad para pacientes con absceso cerebral de etiología fúngica fue del 100%. Cuando hablamos de cándida en el sistema nervioso central, es una de las enfermedades fúngicas invasivas que más compromete este órgano. La diseminación suele ser hematógena. Los síntomas neurológicos pueden ir desde cefalea, focalizaciones hasta convulsiones y signos meningios. El diagnóstico se puede hacer por resonancia magnética, pero los hallazgos son muy inespecíficos y en los últimos años se ha creado pues como un protocolo no invasivo que es el T2 Cándida. Sin embargo, creo que acá no lo tenemos disponible. También se puede utilizar el beta-glucano en líquido cefalorraquídeo que tiene una sensibilidad del 57 al 97% con una especificidad del 56 al 93%. Pero definitivamente, pues el diagnóstico definitivo y el gold estándar siempre va a ser la biopsia. En cuanto a aspergillus, recordemos que es un hongo filamentoso y alino que es saprófito y perteneciente al filo Ascomycota. Las presentaciones de la aspergilosis son muy variadas. Podemos pues, encontrarnos pacientes con colonizaciones, pasando por aspergilomas pulmonares, reacciones alérgicas broncopulmonares o infecciones invasivas. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de infecciones invasivas, el microorganismo lo podemos encontrar en cerebro, ojos, riñones o en la piel. Cuando hablamos de aspergilosis cerebral, la tasa de mortalidad es cerca del 90%. Y en la aspergilosis cerebral, los mecanismos son principalmente por diseminación hematógena de infección pulmonar o propagación a través de los senos paranasales por inoculación a través de inhalación. Las presentaciones de la aspergilosis cerebral más comunes son los abscesos cerebrales y las lesiones granulomatosas, y las manifestaciones clínicas son igual de inespecíficas a todos los gérmenes pues, que mencioné previamente. Respecto a las imágenes en la aspergilosis cerebral, la resonancia cerebral nos va a describir un realce anular con una difusión restringida intracavitaria o central. Los bordes suelen ser oscuros y tienen manchas oscuras intralesionales que por lo general están asociadas con hemorragias
Y cuando hacemos espectroscopia por resonancia magnética, van a describir picos en los lípidos, en el lactato y en los aminoácidos. También podemos encontrar galactomanan positivo y con una sensibilidad del 82% y en líquido cefalorraquídeo positivo con una sensibilidad del 87%. Finalmente, lo ideal es hacer el diagnóstico por cultivo. Y el tratamiento para estos pacientes, la primera línea va a ser voriconazol, 6 miligramos por kilo cada 12 horas, las primeras dos dosis, seguido por 200 miligramos cada 12 vía oral o 4 miligramos por kilo cada 12 en caso de que se requiera hacer IV. Tenemos otras alternativas que son el isavuconazol y la anfotericina B. Entonces, volviendo al caso clínico de nuestro paciente, se le realizó la resonancia con espectroscopia, perdón, que reportó unos picos dominantes de lípidos y lactato, lo cual favorece pues el hallazgo de un absceso cerebral de etiología micótica y sugieren descartar especialmente aspergilosis. Posterior a este resultado, se decidió hacer una punción lumbar con un líquido cefalorraquídeo que describen como transparente agua de roca, las características del líquido con una glucosa de 103, una relación glucosa líquido cefalorraquídeo y suero de 0,84 con proteínas de 33 y eritrocitos de 175. En esta muestra líquido cefalorraquídeo, el GRAM, el KOH y la tinta china no se aislaron microorganismos. Se solicitó también una PCR para TB que no fue detectado, un panfungal que fue negativo y un galactomannan que fue positivo. Entonces, hasta ahora, pues como resumiendo toda la información que les he dado, que tenemos un paciente inmunosuprimido por un trasplante pulmonar hace aproximadamente un mes y medio, que ingresó con una crisis convulsiva sintomática secundaria a un absceso parietal izquierdo. Esta lesión se describe con contornos mal definidos por imágenes micronodulares, tiene una restricción de la difusión periférica y tiene microhemorragias. Y en la resonancia por espectroscopia tiene pico en los lípidos y en el lactato. Adicionalmente tiene un galactomanansérico y en líquido cefalorraquídeo positivos con una PCR para tuberculosis negativa en líquido cefalorraquídeo y una PCR para toxoplasma en suero negativo. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos y resumiendo aquí un poco los hallazgos de los diagnósticos diferenciales, entonces, el tuberculoma se caracteriza por lesiones centrales, la de nuestro paciente recordemos que es parietal periférica, el realce pues sí va a ser muy variable en el tuberculoma, la espectroscopia tiende a tener picos en lípidos sin aminoácidos y en nuestro paciente la PCR para tuberculosis en. Entonces, por ese lado, creo que no sería pues como uno de los diagnósticos principales. En cuanto a nocardia, recordemos que las lesiones tienden a ser en el lóbulo frontal, presentan un realce en anillo, son lesiones multiloculadas, ninguna de estas características pues eh, era similar a la de la resonancia de nuestro paciente y pues la biopsia del cultivo no se habían realizado. En cuanto a toxoplasma, como les mencioné previamente, los hallazgos son demasiado heterogéneos. La resonancia de nuestro paciente no tenía signo de diana ni concéntrico ni excéntrico y tenían una PCR en suero, no en líquido cefalorraquídeo porque no se realizó en líquido cefalorraquídeo, pero la del suero fue negativa. En cuanto a la cándida, los hallazgos son muy inespecíficos en la resonancia. Pueden haber áreas de hipoatenuación con un realce anular, ninguna de estas descritas pues en la resonancia de nuestro paciente. Y por último tenemos el aspergillus que se caracteriza por un realce anular, bordes con manchas oscuras que sí lo presentaba nuestro paciente, una espectroscopia con pico en lípidos, lactato y aminoácidos. La espectroscopia de nuestro paciente tenía pico en lípidos y lactato, no en aminoácidos y con además el hallazgo de un galactomanansérico en líquido cefalorraquídeo positivo. Entonces, continuando con el caso clínico de nuestro paciente,
3 días después de haber encontrado los niveles de tacrolimus muy elevados, se detectó una lesión renal aguda y temblor en extremidades que inicialmente se había asociado al edema vasogénico, pero se asoció finalmente con toxicidad por tacrolimus. Dado estos hallazgos, se tuvo que suspender el voriconazol, el trimethoprim y el valganciclovir. Y entonces, pues lo que después de haber buscado, lo que se encontró es que la aplicación conjunta del voriconazol con el tacrolimus aumenta los niveles de tacrolimus y pues era lo que nos estaba generando pues como estos hallazgos adicionales en el paciente. Es por eso que se decidió cambiar a isavuconazol. 2 días después de haber iniciado el isavuconazol, el paciente fue llevado a cranotomía, perdón, con drenaje de la colección guiado por esteroataxia y se tomó biopsia y cultivo de la lesión. En el GAM inicialmente se observaban cocos gram positivos, finalmente se aisló un estafilococo epidermidis y un KOH en el que estaban creciendo hifas. Teniendo en cuenta que el paciente todo este tiempo había recibido linezolid y que el comportamiento y pues la clínica no era sugestiva de un absceso piógeno, el epidermidis se consideró finalmente una contaminación y el linezolid fue suspendido. Todavía estamos pendientes, pues hasta ayer estábamos pendientes del cultivo, pero lo más probable es que el absceso de nuestro paciente sea secundario a una infección por aspergillus. O sea, y en cuanto a las conclusiones finales que les quería traer sobre este caso, es tener en cuenta que en los pacientes con trasplante de órgano sólido, el riesgo de presentar absceso cerebral es mayor durante el primer año post-trasplante, que los microorganismos implicados van a ser principalmente oportunistas y esto va a hacer que no tengan un cuadro, sobre todo de síntomas sistémicos tan florido como lo que uno, por ejemplo, esperaría en un absceso bacteriano, que la imagen en estos pacientes juega un rol fundamental porque el segundo pues como estudio que tenemos posterior a la imagen son mucho más invasivos y todos van a necesitar pues biopsia para poder cultivar y hacer como cada uno de los estudios microbiológicos. Y en cada una de estas etiologías, los hallazgos y las características de la resonancia son diferentes y nos podrían dar pues como un indicio para poder discernir entre esos diagnósticos. La tasa de mortalidad, sobre todo en infecciones fúngicas cerebrales, es demasiado alta y propiamente en la aspergilosis cerebrales cerca del 90%. Y también quería recordar la importancia de verificar siempre las interacciones medicamentosas, pues como pudimos ver en este paciente, la interacción del voriconazol con el tacrolimus en un momento intentó pues como desviar el enfoque del paciente, pero pues finalmente se logró entender que era por eso. Pero entonces es muy importante en estos pacientes y sobre todo los que reciben polifarmacia, hacer bien juiciosos como la tarea pues de ver las interacciones medicamentosas. Y eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Doctora Alejandra levantó la mano. Profe Alejandra. Hola, sí, ¿cómo están? Una pregunta, Cami. Eso de lo del T2 Candida es o sea, un software de resonancia y no está disponible. ¿Dónde? ¿O qué averiguaste de eso? Profe, lo que entendí es que se toma pues como una muestra de sangre, a esa muestra de sangre se le hace una PCR pues sobre el ADN de la cándida y a ese ADN se marca como con unos, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, son como unas nanopartículas que lo que hacen es que cuando se hace la imagen, eh, van a
a hacer como pues una señal diferente en T2. Entonces eso como que permite que sin el estudio invasivo uno confirmar que esa infección sí es por cándida. La verdad, solamente pregunté pues acá en Bolivariana si de pronto alguno de los lugares a donde se mandaban los pacientes los tenían, pero pues es que acá, dependiendo del asegurador, los pacientes los mandan a muchos lados a hacer la resonancia. Pero la verdad no hice pues como la tarea juiciosa de preguntar en otras partes. O sea, no sabemos si en Colombia o en la ciudad lo hay, pues. Sí, señora. Ah, ya. Gracias. A ti. Y Hasta donde doctor, sé, pues, sí. Colombia no está. Hasta donde sé, no sé si Pablo tenga una información diferente. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo mientras rotamos en España. Era pues una maquinita pequeña para hacer la imagen y hacer esa detección del bicho, pero que yo sepa, nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo, Sí, profe. bueno, es un paciente muy complejo, Camila, pero creo que hizo un muy buen abordaje, ¿cierto? Hay varios elementos acá importantes para reconocer, ¿cierto? Lo primero es cómo se hace el enfoque de buena manera del episodio convulsivo y luego cómo aproximarse al absceso, ¿cierto? No dejar de desconocer que estos pacientes pueden cursar con abscesos piógenos también, como cualquiera de los otros, y quizás profundizar también como en esa parte, en las vías de diseminación de los mismos, es algo relevante pues en el diagnóstico diferencial. Cuando usted se enfrenta a un paciente inmunosuprimido, no solo va a pensar en las causas que son más comunes de ellos frente a la población general, sino esos más los de la población general, ¿cierto? Siempre para tenerlos en mente. Y ya la clínica, los hallazgos imaginológicos y los resultados le dirán hacia dónde va. En segundo lugar, es muy importante tratar de establecer la conexión de eso con las profilaxis, con el estado serológico, sobre todo en el escenario de toxoplasmas, ¿cierto? Los pacientes de alto riesgo son los que tienen ese mismatch del donante positivo y el receptor negativo, son los que tienen potencialmente más alto riesgo, ¿cierto? Chagas es rarísimo, pero obviamente cae en el diagnóstico diferencial. Uno de los que más seducía en este joven antes de traerlo para Boli era nocardia, uno de los que podía estar allí. Y los hongos, si bien pueden estar, era importante que este joven tenía al menos amphotericina inhalada. Nosotros hace un buen tiempo no venimos utilizando boriconazol por interacciones y posaconazol, básicamente mirando como una evaluación de costo-efectividad. Es un medicamento bastante costoso y las infecciones fúngicas que estábamos viendo eran mínimas. Y después de esto, cae una pregunta adicional. ¿Está usted convencida que se trata de un absceso por aspergillus o cree que puede haber algo más? Pues, profe, hasta ahora todo indicaría que sí es un absceso por aspergillus, pero pues realmente hasta que tengamos el cultivo y todos los estudios, todos los cultivos finales pues del absceso no podemos estar 100% seguros, pero pues sí hay que seguirle el tratamiento y sobre todo porque la mortalidad, como les mostré en estos pacientes, es demasiado elevada. Pero pues yo creería que con esos hallazgos de la espectroscopia y el galactomanán, es muy probable que sí. Y el KOH, pues las cifras en el KOH del absceso. Y los resultados de patología, también en el informe preliminar, tenía una cifra en 45 grados aceptadas, pues que lo sugerían, ¿cierto? Pero la pregunta va más así, es solo el aspergillus, el hongo que produce el galactomannan. Ah, no. También podría ser una cándida. Ahí va también, pero ahí no. Esto, ahí tendremos que preguntarnos por otros modos que pudiésemos llegar a tener problemas. Recuerde que en las pruebas diagnósticas lo que se puede equivocar
la que se puede equivocar, no, la que puede ser positiva en uno u otro sería, por ejemplo, el beta-glucano, no el galactomanal. El galactomanal estaría para otros móviles. Por eso que se había planteado la posibilidad de fusario u otros. Y por eso en su momento, antes de remitirlo para acá, estuvo con anfotericina inhalada y sabuconazol. Y acá continuó pues con esa terapia, que es la que tiene en el momento. Para tenerlo por en cuenta. No sé si Ah, Pablito listo, tenga algo profe. que preguntar. Cristian, perdón, una pregunta. No entendí bien. O sea, que la AMPO era para tratamiento de eso. Es que yo pensé que era profiláctica previo porque por la proteinosis alveolar antes hubiera estado, pues no sé, con algún germen o algo así. O sea, eso hace parte del tratamiento de si tengo sospecha del absceso cerebral micótico. No, Aleja, es la profilaxis que tenemos para los pacientes con trasplante pulmonar. Pero no haría la parte terapéutica. Básicamente con eso lo que se va a intentar es la aspergiloscopia, la anastomosis. Pero la absorción sistémica que vamos a tener es mínima. O sea que no hacía parte de la terapia, era solo preventivo para aspergilosis in situ. Eh, ya dentro de lo que necesitamos la parte de microbiológicas, definir qué tipo de aspergillus es o si eventualmente puede ser tromo, definir las pruebas de sensibilidad para saber si va con terapia única o con terapia combinada. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla.